Capítulo 2. Avenida Union Pacific. A pesar de que mis padres se trasladaron a Downey cuando yo tenía 8 meses, siguieron asistiendo a la pequeña iglesia de la calle Gless. Papá decía que era de sus iglesias de donde los armenios obtenían su fuerza. Papá también me enseñó 2 habilidades a la vez. Tan pronto mis manos fueron suficientemente grandes me enseñó a ordeñar y tan pronto como fui lo bastante alto para subir un cesto de naranjas y llegarle a la cabeza de Jack, me enseñó a ponerle el arnés. Muchas de mis primeras memorias que recuerdo son de cuando uncía a Jack al carro y salíamos con mi familia hacia la iglesia. Para entonces ya tenía 2 hermanas, Ruth y Lucy. El viaje tomaba 3 horas tanto de ida como de regreso, y el servicio con todo y almuerzo duraba 5, y yo disfrutaba cada momento. Me gustaba observar a aquellos musculosos granjeros y trabajadores levantando sus manos al aire mientras el espíritu se movía por toda la congregación, los rostros elevados al cielo, hasta que sus largas barbas apuntaban hacia adelante, paralelas a la mesa. Me gustaba escuchar sus voces profundas y encantadoras que cantaban el antiguo salterio armenio. Aún los sermones levantaban los ánimos en aquella pequeña construcción de la calle Gless, porque hacían revivir el pasado. Armenia, nos recordaba el predicador, es la nación cristiana más antigua del mundo, y también la que más ha sufrido a causa de su fe. Las recientes masacres de los turcos eran tan solo las últimas entre los recuerdos de salvajes atentados que los vecinos habían perpetrado con intención de aniquilar a esta pequeña nación inflexible, y de tanto oír la misma historia, llegó a convertirse en la fibra y el hueso de todos nosotros. Estamos en el año 287, comenzaba el predicador, y el joven San Gregorio se está preguntando si debe regresar a su hogar en su amada Armenia. Gregorio había caído en desgracia con el rey y por ello se encontraba exiliado de su país, pero en el exilio había tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo. Finalmente, a pesar del riesgo, decidió regresar para compartir el evangelio con sus compatriotas. El rey pronto sabe de su retorno, lo manda a apresar y lo encierra en la más lóbrega mazmorra del castillo, para que muera de inanición. Pero no antes de que la hermana del rey escuchara a Gregorio y se convirtiera. El predicador describía con vivos colores el cuadro de la joven bajando furtivamente las húmedas escaleras de piedra de la negra y maloliente prisión, escondiendo un pan o una calabaza llena de leche de cabra, bajo una andrajosa capa. Por 14 años, la princesa consiguió mantener vivo a Gregorio. Por aquel entonces una espantosa enfermedad se apodera del rey, una extraña locura le hizo revolcarse en el suelo aullando como un animal. Durante sus momentos de lucidez el rey suplicó a los médicos que lo curasen, pero ninguno lo consiguió. Gregorio puede curarte, sugiere su hermana. Gregorio murió hace muchos años, respondió el rey, sus huesos yacen podridos bajo este mismo castillo. Él está vivo, le dice ella quedamente, y describe sus 14 años de vigilia. De modo que, Gregorio es sacado de su mazmorra, sus cabellos se han tornado blancos como la nieve del monte Ararat, pero su mente y su espíritu están sanos. En el nombre de Jesucristo, Gregorio increpa al demonio que atormenta al rey, y en aquel mismo instante el rey es sanado. Juntos, en el año de 301, él y San Gregorio se dedican a la conversión de toda Armenia. En el largo camino de regreso a casa yo revivía de nuevo la historia, recordaba al hombre paciente en su mazmorra, encerrado mientras los años transcurrían uno tras otro, sin perder jamás la fe, sin perder nunca la esperanza, esperando solamente que llegase el momento perfecto que el Señor le tenía preparado. Cuando la última de sus 6 hijas se casó, la abuela vino a vivir con nosotros a la pequeña casa de madera, la recuerdo bien, una mujer menuda de cabellos blancos cuyos ojos brillaban orgullosos de su único hijo varón. Lo único que lamentaba, solía decir, era que el abuelo Demos no hubiera vivido lo bastante para ver a los Zakarian con tierra propia de nuevo. Golizar murió allí en su pequeña habitación, una mujer feliz y realizada. Cuando yo tenía 10 años, la lechería prosperaba. Las 3 vacas se habían convertido en 30, después en 100 y más tarde en 500, y también las 5 hectáreas originales se habían convertido en 100. Ahora papá soñaba con poseer la granja más grande y mejor de California. Si el trabajo era todo lo que necesitaba para conseguir su propósito, entonces todo estaba solucionado porque mi padre sabía ciertamente trabajar y sabía también cómo conseguir que todos los demás trabajásemos. Además de mí, trabajaban en el establo con nosotros, un grupo de mexicoamericanos que vivían en un barracón vecino y con ellos mi padre y yo aprendimos español. No sé quién disfrutaba más de los relatos, si nosotros con los cuentos mexicanos o ellos con los recuerdos de mi padre de la vida en Armenia.
Nunca se cansaban de escuchar los relatos acerca de Efim, el niño profeta, o como Magardich Musegan había predicho el nacimiento de papá. Cada vez que se sumaba una mano más al trabajo, mi papá tenía que contar los mismos relatos. Y después tendría también que describir el funeral de Efim en 1915, el más grande que se había visto jamás en Los Angeles Flats. Efim no había asistido a la iglesia de la calle Glés, donde los servicios se tenían en lengua armenia, sino a la iglesia de habla rusa, a unas pocas cuadras de distancia. En la fecha del gran funeral, no solamente estas dos congregaciones se juntaron, sino también las de los armenios y rusos ortodoxos, que se tuvieron que tragar sus reparos al salvaje culto pentecostal y asistieron al servicio, porque muchos de ellos habían venido a América como resultado de la profecía de Efim. ¿Y qué hay de la segunda profecía?, preguntaban los mexicoamericanos. La que aún está por cumplirse. Sigue bien guardada. La tiene el hijo de Efim. ¿Y morirás tú si la abres? A menos que tú seas la persona señalada por el Señor. ¿Quién crees que será esta persona? Pero, por supuesto, nadie conocía la respuesta. Fue en la época en que el joven profeta murió que recibí la herida que me causaría tantos problemas. Nunca supe cómo me había roto la nariz. Un muchacho de 10 años, que trabaja en una granja, generalmente se da muchos golpes. De cualquier modo, cuando comencé a notar que no podía oír con tanta facilidad como los demás niños del 5º grado, mamá me llevó al doctor. Yo sé dónde está el problema, Sarowi, dijo el médico, pero no lo que se puede hacer. Demo se rompió la nariz y sanó mal. Los conductos nasales y auditivos están bloqueados. Se puede intentar operar, pero por lo general estas operaciones no tienen buenos resultados. Y tampoco dicha operación obtuvo buen éxito en mi caso. Cada año iba al hospital para que tratasen la obstrucción, pero otra vez volvían a cerrarse los conductos. En clase me tenía que sentar en primera fila para poder oír al maestro. Sin embargo, no recuerdo ni una vez en que Jesús no fuese como un amigo íntimo durante estos meses en que la sordera iba en aumento, cada vez lo sentía a él más cerca. Ya no pude seguir participando en los juegos con los demás niños después de la escuela, no elijamos a Demos que no oye bien. Así que comencé a sentirme solo por completo. No es que me importase demasiado. Mi ocupación favorita en la granja era deshiervar el maíz, porque podía alejarme por los campos hablando con el Señor en voz alta. Los veranos cuando tuve 12 y 13 años, las líneas de los surcos que se unían en la distancia me parecían como una inmensa catedral que se arqueaba sobre mi cabeza. Allí alzaba mis manos en el aire al estilo como lo hacían los hombres de nuestra iglesia. Déjame oír de nuevo, Jesús, no escuches lo que dice el médico acerca de que no me curaré. Que bien recuerdo los detalles de aquel domingo de 1926 cuando contaba 13 años. Recuerdo que me levanté y me vestí en mi habitación del segundo piso de la nueva casa. Ahora ya papá tenía 1000 vacas lecheras y había construido una casa de estilo español de 2 pisos, con paredes de estuco blanco, con tejas rojas. Me sentía raro mientras me vestía para ir a la iglesia. Raro en una forma muy bonita, como si todo mi cuerpo estuviese en algún tono espiritual no usual. Bajé la larga escalera de caracol a tomar mi desayuno cantando. Mis padres y hermanas ya estaban en la mesa. Por aquel entonces 3 nuevas chicas se habían añadido a la familia. La más joven, Florence, era todavía una bebé de 2 años, pero las otras 4 chicas estaban charlando emocionadas sobre el viaje semanal a la ciudad. Yo traté de unirme a ellas pero pronto abandoné la idea. ¿Cómo podía yo hablar con gente que mascullaba las palabras? Nuestro viejo caballo Jack ya no jalaba el carro de la familia hacia la iglesia cada domingo. El año anterior, cuando Jack cumplió 16 años, papá lo soltó en los potreros por el resto de su vida como un bien merecido retiro. En su lugar ahora teníamos un carro Studebaker con una capota de lona y caja con ejes de repuesto, debajo del asiento trasero, como prevención contra lo desparejo del camino. Aquel domingo la iglesia hervía de emoción. No había ni una sola persona en el lugar que no recordase lo que había sucedido la semana anterior. La madre de una de las muchachas de la congregación había dejado Armenia hacía 2 meses para reunirse con su hija en América. No se había recibido ni una noticia de ella desde entonces y la hija estaba histérica. Como la congregación había comenzado a orar por esta situación, el esposo de tía Esther, el tío George Stepanian, de pronto se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Por largo tiempo estuvo observando calle arriba como si viera horizontes lejanos. Al fin habló: «Tu madre está bien. Estará en Los Ángeles dentro de 3 días». 3 días después llegó la madre.
Y por ello el sentido de expectativa era tan alto aquel domingo, todos se preguntaban qué nueva forma tomaría la siguiente bendición de Dios. Quizás alguien recibiría alguna guía. Y mientras yo pensaba en esto, algo empezó a suceder, pero no a otra persona sino a mí. Sentado en la banca de atrás con los demás muchachos, sentí algo así como si me hubiesen echado un cobertor de lana sobre los hombros. Miré a mi alrededor, asombrado, pero nadie me había tocado. Intenté mover los brazos, pero estos se resistían a obedecer como si intentase moverlos dentro del agua. De pronto mi mandíbula comenzó a temblar como si tuviese frío a pesar de que el cobertor me hacía sentir calor. Los músculos de la parte posterior de mi garganta estaban tirantes. De pronto sentí un fuerte deseo de decirle a Jesús que lo amaba, pero cuando abrí la boca para decirlo, las palabras que salieron de mis labios eran incomprensibles para mí. Sabía que no era armenio, ni español, ni inglés, pero era una lengua que fluía de mí como si toda mi vida la hubiese hablado. Me volví al muchacho que tenía a mi lado y vi que me miraba con una gran sonrisa. Demos ha recibido al Espíritu, gritó, y toda la gente de la iglesia se volteó. Alguien me hizo una pregunta, pero a pesar de que le entendí perfectamente solo pude responderle con los balbucientes gozos de los sonidos nuevos. Toda la iglesia comenzó a cantar y a alabar al Señor con júbilo, mientras yo adoraba al Señor en mi nueva lengua. Incluso horas después, mientras conducía hacia casa, a todo el que se dirigía a mí no podía sino responderle en lenguas. Subí a mi habitación y cerré la puerta, todavía las estáticas e ininteligibles sílabas surgían de mi interior. Me puse mi pijama y apagué la luz. Y en aquel momento el sentimiento de la presencia del Señor vino sobre mí más fuerte que nunca. Era como si el invisible manto había permanecido sobre mis hombros durante todo este tiempo se hubiera vuelto irresistiblemente pesado, aunque no en forma desagradable. Caí al suelo y quedé tendido en la alfombra absolutamente desamparado, incapaz de incorporarme y meterme en la cama. No se trataba de una experiencia aterradora sino como un momento sano y refrescante, como el momento especial antes de caer en un sueño profundo. Mientras yacía allí, en mi habitación, el tiempo tomó calidad de eternidad y en la eternidad escuché una voz. Era una voz que reconocí claramente, porque la había escuchado muchas veces afuera en mi verde catedral de los campos de maíz. «Demos, ¿puedes sentarte?», preguntó. Lo intenté, pero sin resultado. Una fuerza increíblemente fuerte, y a la vez sumamente gentil, me mantenía donde estaba. Sabía que era un muchacho fuerte, no tan fuerte como Aram Musegan, pero por supuesto muy fuerte para mis 13 años. Sin embargo, mis músculos no tenían más fuerzas que un ternero recién nacido. La voz habló de nuevo. «Demos, ¿y dudarás alguna vez de mi poder?». «No, Señor Jesús». La pregunta se repitió por 3 veces y 3 veces di la invariable respuesta. Entonces, de súbito, el poder que parecía rodearme comenzó a dejarse sentir en mi interior también. Sentí una fuerza de sobrehumana energía, como si pudiese salir volando de la casa y navegar por los cielos en el poder de Dios. Me sentí como si pudiera mirar hacia la tierra desde la misma perspectiva de Dios y como si se pudieran ver las necesidades humanas desde su ventajoso punto, para poder suplirlas. Y durante este rato él estuvo murmurando a mi corazón: «Demos, el poder es el derecho de nacimiento de todo cristiano, acepta el poder, demos». Y pronto estaba amaneciendo. Pude oír el sensontle a través de mi ventana. Me senté en la cama. ¿Qué había oído yo? Habían pasado años sin que pudiera oír un pájaro cantar. Me puse de pie de un salto, me sentía hermosamente entero y vivo, me vestí rápidamente. Eran pasadas las 5 de la mañana, papá y yo teníamos que estar en los establos a las 5:30. En cuanto abrí mi puerta aquella maravillosa mañana, pude escuchar el sonido de los huevos al freírse abajo en la cocina. El chocar de los platos, el canto de los pájaros, el sonido de mis propios pies al bajar corriendo las gradas de baldosa roja, estos eran pequeños sonidos que no me había dado cuenta antes de que existiesen. Entré en la cocina como un relámpago. «Papá, mamá, puedo oír». La sanación no fue total. Cuando mamá me llevó de nuevo al doctor descubrió que oía con un 90% de normalidad. ¿Por qué me quedé con un 10% de sordera? No lo sé, ni me preocupa en absoluto. Recuerdo que más tarde, ese mismo lunes por la mañana, cuando habíamos terminado de ordeñar, me fui solo a mi verde catedral. El maíz ya estaba alto, listo para la cosecha. Me senté entre 2 surcos, corté un elote,
lo deshojé y mordisqueé los blancos granos que resultaron lechosos y dije, Señor, yo sé que cuando sanas a las personas es porque tienes algún trabajo para que ellas cumplan. ¿Quieres mostrarme, Señor, el trabajo que me tienes asignado? Antes, cuando los demás chicos de mi clase soñaban en convertirse en estrellas de béisbol, yo soñaba en convertirme en profeta. Después de todo era apenas un poco mayor que el niño profeta cuando tuvo su visión. Pero los años fueron pasando sin que yo recibiera este hermoso regalo. La profecía tomará gran parte de tu vida, parecía decir el Señor, pero tú no serás el profeta. Entonces, un día tuve una experiencia que me hizo preguntarme si iba a convertirme en sanador. Mi hermana menor, Florence, tenía 6 años cuando se cayó y se golpeó contra una tubería que salía de uno de los establos y se rompió el codo derecho. Cuando el cirujano y el especialista le arreglaron la rotura confiaban en que Florence podría hacer uso de su mano derecha, pero el codo quedaría doblado y rígido para siempre. Cuando le quitemos el yeso podremos empezar sesiones de terapia. Con paciencia la niña recuperará el 10 o quizás el 20% de la articulación, es lo mejor que se puede esperar. Un domingo en la iglesia, un tiempo después del informe médico, yo sentí de nuevo la sensación del calor, sentí que me ponían el cobertor pesado sobre mis hombros. No necesitaba preguntar de quién se trataba, ni tuve que preguntar lo que tenía que hacer, tenía que caminar a través de la sala y orar por la sanidad del brazo de Florence. Así que mientras todos cantaban un himno, me levanté calladamente de mi banca y me dirigí a la sección de las mujeres. Me incliné sobre Florence, sentada en la última banca, su brazo derecho envuelto en un pesado cabestrillo de yeso. El calor de mi espalda bajó por mis brazos hasta mis manos. Florence, musité, voy a orar por tu codo. Sus grandes ojos negros me miraron con solemnidad. Puse mis manos sobre el yeso. Realmente, casi no oré sino que permanecí de pie sintiendo como el calor de mis brazos y mis manos fluía hacia el yeso que cubría el codo de Florence. Siento algo, murmuró Florence, algo caliente. Y eso fue todo. En un momento la sensación del manto de calor me abandonó y regresé a mi asiento. No creo que más de media docena de personas nos observaron. Pocas semanas después quitaron el yeso. A la hora de la comida mamá nos dijo que el especialista había puesto una mano sobre la blanca y magullada piel del codo de Florence, tomó la muñeca con la otra mano y con extrema precaución intentó enderezar el brazo herido, unos 3 o 4 centímetros. Como el antebrazo hizo el movimiento completo atrás y luego hacia adelante, hizo mover el brazo en círculos y en su rostro apareció una sonrisa de incredulidad. Bien, comenzó a decir, bien, mejor de lo que esperaba. Mucho mejor, está, como un brazo que jamás se hubiera roto. Y así, en el campo de maíz, ese verano me hallé preguntándole al Señor si la sanación era el trabajo que iba a encomendarme. De nuevo creí escuchar una respuesta, por supuesto. Quiero que toda mi iglesia se interese por esta labor. Tú verás maravillosas sanaciones y algunas a través de tus manos. Pero Demos, este tampoco es el trabajo especial para ti. Para entonces yo tenía 17 años y cursaba segundo año en la secundaria. Debería de estar ya en mi último año pero había perdido 2 años a causa de mi sordera, cuando papá compró una segunda granja. Ahora disponíamos de lugar para construir nuestros propios hilos y el capital suficiente para instalar máquinas de ordeñar mecánicas. También se dedicó a otros negocios. Había sido un verdadero quebradero de cabeza para nosotros y también para nuestros vecinos granjeros el transportar la leche hasta la embotelladora. De modo que papá inició una empresa que se ocupaba de transportar la leche. Después, al notar que el precio del jamón estaba aumentando en Los Ángeles, se dedicó también a la crianza de cerdos. Más tarde a empacar carne. El Señor bendecirá todo lo que emprendas. Parecía en verdad que todo lo que Isaac, el hijo de la promesa, emprendía, estaba destinado a prosperar. Su éxito era más sorprendente, además, puesto que atravesábamos los años de depresión económica, por allá de los 30. Para entonces, papá ya me había dado a manejar mi propio rebaño, y aún recuerdo al maestro que me enseñaba contabilidad decirme con esperanzas, que yo conseguía más ganancias con mis 30 vacas que la mayoría de los profesores de la Escuela Superior de Downey. Por nuestra casa ahora pasaban políticos, hombres de negocios, dirigentes de la comunidad, y mi madre, la tímida y pequeña emigrante armenia, se encontró preparando cenas en su casa semanalmente para la gente más poderosa y prominente. Era una cocinera maravillosa, y muy pronto, sus platos armenios como doulmes, kuftas y katas se hicieron famosos en todo el sur de California.
Pero lo que recuerdo especialmente de mi madre es que ella se tomaba las mismas molestias para cocinar, fuese quien fuese el huésped. Muchos vagabundos pasaban en aquellos días y recibían el mismo trato que el alcalde de Downey, el mejor juego de porcelana, los cubiertos de plata y un mantel en la mesa. Si no habla comida caliente, la preparaba, la hacía enseguida, carne, verduras, dulces caseros, a la vez que decía en su limitado inglés: siéntense, siéntense. No hay prisa para comer. Y entre tanto, yo me sentía atraído cada vez más hacia otra casa. Fuese cual fuese el negocio de la finca que me llevase al este de Los Ángeles, siempre encontraba una excusa para acercarme a la casa color crema de Siracan Gabrielian en la avenida Union Pacific 4311, con la esperanza de que su hija apareciera casualmente por el jardín. No es que pudiese hablar con ella en el caso de que apareciese, porque la conversación entre chicos y chicas, salvo en caso de que estuviesen comprometidos, era algo inaudito en las comunidades armenias. Pero el solo saber que estaba cerca me producía una felicidad indescriptible. El domingo era otra ocasión ansiosamente esperada, el domingo cuando Rose Gabrielian se sentaba con las demás muchachas en el lugar destinado a las mujeres. Era la chica más bonita de toda la iglesia, la muchacha a quien todos los muchachos seguían disimuladamente con la mirada. El nombre de su padre Siracan significaba en armenio, llamado, y eso me gustaba. Como mi propio padre, Siracan Gabrielian había comenzado de la nada. Eventualmente había conseguido reunir unos $100 y, así como mi papá, compró una carreta y un caballo. Siracan, sin embargo, en lugar de transportar frutas y verduras con su carreta, se dedicó a recoger basura. Hacía bastante falta en Los Ángeles hacia el final de siglo, y pronto pudo comprarse una segunda carreta y después una tercera. Siracan y su familia eran ortodoxos armenios, sin embargo, vivía muy cerca de la iglesia de la calle Glés, y al escuchar los alegres cantos que salía por las ventanas abiertas, semana tras semana, él decidió investigar de qué se trataba. Al poco tiempo se unió a nuestra congregación y por poco le cuesta la vida. Para muchos armenios ortodoxos, los pentecostales eran algo así como traidores a su antigua fe. Ver que uno de los suyos se sumaba a este odiado grupo, era lo mismo que verlo muerto. Y por ello decidieron sepultarlo. Un día, cuando Siracan llegó al botadero de basura de la ciudad con su carga, se encontró con un grupo de creyentes ortodoxos que lo esperaban. Ellos maniataron sus brazos y piernas y lo llevaron a un hoyo que ellos habían cavado en el suelo arenoso. Ya lo habían tirado en el hoyo y lo habían cubierto con varias capas de tierra, cuando una carreta conducida por pentecostales llegó, y durante la lucha que siguió Siracan pudo librarse. Me divertía escuchar cómo contaba esta historia Siracan. También me gustaba escucharlo hablar de su matrimonio. Cuando Siracan tenía 21 años, su padre decidió regresar a Armenia a buscarse una esposa, porque la madre de Siracan había fallecido hacía algunos años. El negocio de Siracan también estaba prosperando, por lo que le pidió a su padre que le trajese también una esposa para él. El padre de Siracan tuvo éxito en ambos casos. Para su hijo eligió una muchacha muy bonita de 13 años, que se llamaba Taron Marloroyan. Para facilitar su entrada en los Estados Unidos se casó por poder en Armenia, y luego inició el largo viaje para unirse al esposo que jamás había visto. Más tarde se daría cuenta de cuán providencial había sido la elección. Pocas semanas después, los turcos atacaron aquel territorio armenio y las dos esposas fueron las dos últimas mujeres que salieron vivas del pueblo. La bienvenida que Tirón recibió en Los Ángeles debió ser la más extraña que una joven esposa haya experimentado jamás. Siracan no esperaba a su padre y a las dos mujeres hasta el día siguiente. Regresaba del basurero de la ciudad, para encontrarse a una niña de mirada aterrada parada a mitad de la sala. Con sorpresa adivinó que debía tratarse de su esposa, y que él estaba cubierto de suciedad de pies a cabeza. «Quédate aquí», le gritó, «quédate aquí mismo», como si la pobre niña tuviera otro lugar a donde ir. Salió corriendo por la parte trasera de la casa y media hora después, limpio, cepillado y perfumado, el joven Siracan, Amado Gabrielian, dio su formal discurso de bienvenida a la joven dama, quien se sintió ya más aliviada. Estos eran los padres de Rose, los que algún día elegirían un marido para ella. Pero yo no podía acercármeles directamente para pedirles a su hija en matrimonio. Tanto en mi caso como en el suyo, era la familia quien debía tomar la iniciativa. Cómo temblaba yo la noche en que comencé a dar a entender mis intenciones a mi padre. Era una noche de junio de 1932, y estábamos todos sentados alrededor de la mesa en el comedor. La puerta estaba abierta para dejar entrar la brisa. «Papá»,
sabes que ya tengo 19 años, le dije. Papá se limpió el bigote y cortó otro pedazo de carne, y continué, estoy a punto de graduarme en la escuela superior y estoy ayudando a pagar las granjas. Y tú tenías 19 años cuando te casaste. Mis 5 hermanas dejaron de comer. Mamá dejó el tenedor al lado del plato y preguntó, ¿hay una muchacha en particular? Sí. ¿Es cristiana? Oh, sí. Es. Comencé. Ella es Rose Gabrielian. Ah. Suspiró mamá. Así que. Dijo papá. Oh. Corearon todas mis hermanas a la vez. Y así comenzó a elaborarse el ceremonial que desde hacía siglos precedía la propuesta de matrimonio. Primero, a pesar de que las familias se veían cada semana en la iglesia y eran amigos íntimos, se tenía que preparar un encuentro oficial. Este delicado asunto se manejaba por medio de un intermediario cuidadosamente escogido. Después de largas discusiones, en las que por supuesto no se me consultaba para nada, mamá y papá estuvieron de acuerdo en que la persona adecuada para esta delicada tarea era Rafael Genoan, el esposo de la hermana de papá, Sirón. Un buen augurio, me dije a mí mismo, porque de los 6 hombres que se habían casado con las hermanas de mi padre, el tío Hanoyan era mi favorito. Él era dueño de un predio de chatarra donde, cuando yo tenía 14 años, me permitía escoger entre sus viejos repuestos de automóvil con los que yo pretendí construirme mi primer automóvil. Y este predio de chatarra lo ponía en contacto diario con la familia de los Gabrielian, debido a la compañía de transporte de estos. Aún recuerdo cómo corrí hacia su automóvil cuando él regresó de la cita formal de casa de Serraken Gabrielian. Pero el tío Hanoyan no iba a descargar su encargo tan fácilmente. Deliberadamente se dirigió hasta nuestra sala de estar, aceptó una taza de té muy fuerte y dulce, y comenzó a sorberlo lentamente. «¿Y bien, Rafael?», dijo mi padre apurándolo. «Pues bien, Isaac», respondió el tío Hanoyan, «hemos acordado la fecha. Los Gabrielian estarán encantados de recibir una visita de los Zakarian el día 20 del mes entrante». La visita ya estaba acordada. Entonces, por lo menos, no lo habían rechazado de plano, y esto significaba que Rose, sin duda, iba a tomarme en consideración. Este pensamiento hacía que mi cabeza volase. Por fin llegó el 20 de julio. Terminé mis obligaciones en el establo en un tiempo desusado y comencé a prepararme para la visita. Me bañé, me duché y me bañé de nuevo. Me cepillé los dientes hasta casi quitar el esmalte. Usé los dos, Listerine y Laboris. Me cepillé la suciedad que la granja dejaba en mis uñas hasta que el cepillo perdió sus cerdas. Escuché cómo papá sacaba el pacar de la cochera. Una última subida por las escaleras para limpiar una mancha de mis zapatos y una nueva aplicación de antisépticos en la cortada que me había hecho en la cara después de mi tercera afeitada. Demostró mi padre. ¿Qué pretendes? ¿Estar más bonito que Rose? Apretado entre mis hermanas en la parte trasera del automóvil pensé que los 27 kilómetros entre Downey y el este de Los Ángeles jamás me habían parecido tan distantes. Finalmente llegamos al número 4311 de Union Pacific. Marchamos como una tropa por el camino de grava, a lo largo de las bellamente alineadas matas de albahaca, perejil y otras hierbas de cocina. La puerta principal se abrió de par en par, y allí, de pie, estaban Siracan, Tirón, Eduardo el hermano mayor de Rose, tíos y tías abuelas y un sinnúmero de primos. Y detrás de todos ellos se hallaba Rose, con un vestido veraniego del color de su nombre. No pude verla mucho, porque la reunión se deshizo de inmediato, y como era costumbre armenia, en grupos que se excluían mutuamente, los hombres en un lugar del gran salón y las mujeres en el otro. De vez en cuando, yo miraba hacia el grupo donde Rose estaba sentada con mis hermanas y me preguntaba de qué estarían hablando las chicas. Rose tenía la misma edad de mi hermana Lucy y me preguntaba si yo podría hablarle a Rose con la misma naturalidad y facilidad con que lo hacía Lucy. Tampoco tomé parte en la solemne conversación que mantenían mi padre y Siracan Gabrielian desde 2 cómodos sillones, uno junto al otro. Fuera lo que fuese que hablaban entre ellos, ambos hombres parecían satisfechos. Ya en la puerta, el señor Gabrielian dijo a mi padre, «Le haré llegar tu mensaje a Rose». Y 2 semanas más tarde el tío Hanoyan transmitió la histórica respuesta, «Rose se casaría conmigo». Ahora venían las 5 noches tradicionales de celebración en la casa de la novia para festejar una respuesta afirmativa, sí. Había alegres noches de cantos, comidas especiales, discursos y mutuas felicitaciones, porque entre los armenios no son 2 individuos, sino 2 familias, las que se casan la una con la otra.
Una noche Rose nos dio un concierto de piano, y mi corazón se infló de orgullo al contemplar sus dedos volando con tanta ligereza sobre el teclado. Yo había tomado lecciones de violín una vez, pero lo dejé de mutuo acuerdo con mi profesor y con todos los que estaban dentro de los límites del auditorio. Florence había heredado ambas cosas, el violín y las lecciones, y ella también tocó para ambas familias reunidas. Tenía 8 años, y su ágil brazo derecho se inclinaba amorosamente alrededor del brillante instrumento de madera. Vino la noche de entregar la prenda, ese regalo tradicional del chico a la muchacha, que simbolizaba la nueva relación. En este caso, se trataba de un reloj de pulsera de diamantes. El regalo había sido elegido también por mis padres, pero a mí me tocaba la tarea de cruzar la habitación hasta donde estaban sentadas las mujeres y colocar el reloj alrededor de la muñeca de Rose. En un repentino silencio, sintiendo los oídos de cada uno de los presentes en la habitación sobre mi persona, mis dedos se volvieron duros, como de madera. Primero, no podía abrir el cierre, y después no lo podía cerrar. Recordé con nostalgia mi tractor cuyas piezas podía desmontar una por una y volverlas a montar sin tener que pensar ni un momento. Al final, Rose acercó su mano derecha y abrochó el cierre por mí. Por supuesto, quedaban todavía decisiones que tomar por parte de nuestros mayores, tales como dónde y cuándo tendría lugar la boda. La iglesia de la calle Glés, todos estuvieron de acuerdo, era demasiado pequeña para los centenares de personas que vendrían, y a la vez, los familiares pertenecientes a la iglesia ortodoxa antes se dejarían matar que poner allí los pies. No, la boda sería en la casa paterna del novio, según la costumbre del viejo país, y la fiesta que seguiría, y que era por supuesto, el suceso principal de las solemnidades armenias, se llevaría a cabo en la doble pista de tenis del jardín posterior de la granja. En cuanto a la fecha, los Gabrielian preferían esperar por lo menos un año. Los tiempos han cambiado, explicaban, desde que mi madre se casó a los 15 años y la madre de Rose a los 13. Una mujer necesitaba madurez para cuidar de una familia en estos días. Tendríamos que esperar a que Rose tuviera 16 años. Y mientras se discutían nuestros asuntos, Rose y yo todavía no nos habíamos dicho una palabra. Tradicionalmente, el momento tendría después de la fiesta formal del compromiso, donde incluso los parientes más lejanos serían invitados, pero estas reuniones familiares eran solamente los preliminares. A la cuarta noche de celebración ya no pude aguantar más. Lancé las milenarias tradiciones por el aire y me puse de pie de un salto. Señora Gabrielian, dije a través de aquella muchedumbre de cabezas, ¿puedo hablar con Rose? Durante unos horribles instantes la señora Sharon Gabrielian me miró en silencio. Después, con un movimiento de cabeza, que parecía preguntarse a dónde irían a parar los jóvenes de hoy, nos condujo a Rose y a mí a la otra habitación, colocó 2 sillas de altos respaldos, una al lado de la otra en el centro de la sala y se marchó dejándonos solos. Por vez primera en nuestras vidas. Y de repente todos esos hermosos discursos que yo había preparado de antemano se me escaparon. Yo había ensayado delicadas obras maestras para expresar mis sentimientos de amor y había recordado frases poéticas en armenio, porque el padre de la novia, alarmado por la nueva locura de Hollywood que reinaba en la ciudad, no permitía una palabra de inglés en su casa. Yo pretendía decirle que era la muchacha más hermosa del mundo, y que estaba dispuesto a pasar toda la vida haciéndola feliz. Pero no pude recordar una sola palabra, y allí me quedé sentado con la lengua trabada como estúpido. Al final, horrorizado, las primeras palabras que salieron de mis labios fueron: Rose, sé que Dios nos quiere juntos. Ante mi asombro, sus brillantes ojos cafés se inundaron en lágrimas. Demos, musitó, he orado durante toda mi vida para que el hombre con quien me tuviera que casar me dijese esas palabras antes de todo. 3 semanas después llegó el momento del compromiso oficial cuando la novia recibiría el anillo. Fuimos juntos a un almacén de mayoreo a escoger el diamante, acompañados, por supuesto, de una larga tropa de familiares. El nombre de la dependienta, todavía lo recuerdo, era señora Earhart. Hablamos acerca de su hija Amelia, que acababa de cruzar el océano Atlántico sola en su avión. Descubrí a Rose mirando a hurtadillas un diamante pequeño que había en una de las bandejas, pero mi madre había elegido otro. No se nos ocurrió a ninguno de los dos contradecir su decisión. La fiesta de compromiso tuvo lugar en la tienda de víveres al señor Gabrielian, donde había cupo para 300 personas. Después de esto se me permitió visitar a Rose tan a menudo como quisiera, lo cual sucedía todas las noches cuando yo no trabajaba. Mientras transcurría ese año largo para mí, mi madre, Rose y mis hermanas fueron saliendo de compras cada vez más a menudo.
Por tradición, la familia del novio compra el ajuar de la novia, y para elegir un bolso y un sombrero se podía disfrutar de media docena de salidas. La compra favorita de Rose fue un vestido marrón oscuro y unos zapatos que hacían juego. En la comunidad armenia solamente las mujeres casadas llevan colores oscuros. Rose estaba convencida de que parecería unos 5 años mayor cuando se los pusiese. La boda tuvo lugar el 6 de agosto de 1933. Aquella mañana el clan entero Zakarian se dirigió hasta la parte este de Los Ángeles donde ella vivía, para llevarse la novia a casa. Puesto que el banquete más importante del día se haría por la noche, los Gabrielian sirvieron un almuerzo de 5 platos que para los armenios era una pequeña merienda. Después, ambas familias partieron hacia Downey, en una caravana de 25 automóviles adornados con flores. En casa, la alambrada que rodeaba a 2 canchas de tenis, había desaparecido detrás de grandes cascadas de rosas. El resto del día puedo recordar tan solo momentos aislados. La larga barba de color castaño del pastor Perumín se sacudía hacia arriba y hacia abajo sin descanso al compás de la lectura del antiguo servicio armenio. Colgaban hilos de lamparillas entre las palmeras y los camareros con casaca blanca luchaban por sostener los tremendos azafates de shish kebab y el tradicional pilav, plato de bodas hecho de dátiles y almendras, que mi madre había pasado días enteros preparando. Recuerdo que había 500 invitados y cada uno de ellos, según parecía, había escrito un poema en armenio que tenía que escucharse y ser aplaudido por la concurrencia entera. A las 11 de la noche, yo me sentía mareado de tanta fatiga, y había lágrimas en los ojos de Rose porque llevaba zapatos blancos con tacón alto desde por la mañana. Cuando nos pusimos de pie para despedir a la interminable cantidad de parientes y amigos, estábamos seguros de una cosa, Rose y yo estábamos al final completamente, irrevocablemente y permanentemente casados en todo el sentido de la palabra armenia.